Qué bueno que estamos aquí, hermanos, gracias a Dios. Qué bueno que nuestro corazón ha estado el venir a reunirnos. Es un tema importante esta mañana, hermanos, como todos, pero es un tema que toca algunos puntos o un punto muy importante para toda la iglesia. Primero porque vamos a celebrar la Cena del Señor en unos momentos más y porque por lo que significa. Ahorita vamos a explicar. Vamos a orar. Señor, te pedimos tu presencia, Señor, guiándonos, Padre. Pedimos tu presencia, Señor, obrando en nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, en este compartir tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, obre un cambio en nuestros corazones, para que también, Señor, se obre un cambio en nuestra voluntad, Señor, y nosotros podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento, nos aclare lo que hoy, Señor, compartiremos a cada uno de nosotros según lo que necesitamos y lo que necesitamos, Señor, para alimentarnos, Señor, de ti. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema con el que vamos a encuadrar esta celebración muy importante es el valor espiritual de la sangre de Cristo. El valor espiritual de la sangre de Cristo. El valor espiritual de la sangre de Cristo. Mateo 26, 27 y 28 dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Usted puede subrayar ahí: para remisión de pecados. Para el objetivo. Cuando se lee esta escritura en el contexto histórico, aquí Jesús está momentos antes de ser apresado y entregado, llevado a la cruz. Está sentado a la mesa en el aposento alto con sus discípulos. Está teniendo una intimidad con ellos, instruyéndoles solo a ellos. Pero en un instante Jesús toma el pan y toma el vino, y estos dos elementos Él los usa para instituir una celebración de carácter eterno. Pero también esta celebración, hermanos, es la celebración de mayor importancia para toda la iglesia de Cristo. Para toda la iglesia de Cristo y para su iglesia de todos los tiempos. Es la más importante. La cena del Señor, la mesa del Señor se le llama también. Algunos le dicen la Santa Cena, pero ese término no se puede determinar en la Biblia. O sea, no hay ningún indicio que pueda tomar ese nombre. Bueno, independientemente de esto, hoy celebraremos nuestra primer cena del Señor de este año, hermanos, y es un evento trascendente porque en ella nosotros hacemos memoria del sacrificio de nuestro Señor, habiendo entregado su cuerpo y derramado su sangre. Por eso es importante, es la base del cristianismo bíblico, aclaro, del cristianismo bíblico. Yo creo, hermanos, sin el temor a equivocarme, que hay una gran necesidad de que nosotros como discípulos de Cristo debemos saber y comprender todo lo que implica este tan costoso sacrificio de nuestro Señor y Rey. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos de saberlo? ¿Por qué debemos de comprender a cabalidad lo que implica este sacrificio? Bueno, la respuesta es porque a través de los años, hermanos, han surgido un sinfín, han surgido muchas doctrinas
especialmente acerca del valor, de la eficacia y del poder de la sangre de Cristo. Muchas cosas han surgido. Y estas doctrinas las hay desde simples menciones, o sea, va el camión recio y se cruza alguien y sangre de Cristo, simples menciones. O ve algo, la naturaleza y sangre de Cristo. Entonces, hermanos, empieza con menciones, pero se ha llegado a fabricar, entre comillas, poderosas oraciones, entre comillas. O gente que ha llamado, hay oraciones a la sangre de Cristo, usted puede encontrarlas en el internet, oraciones a la sangre de Cristo. Y esto, hermanos, esto ha hecho, o esto ha convertido a la sangre de Cristo en un amuleto religioso, en un amuleto religioso. Y esto lo lleva a que se parezca más a una idolatría y a una magia que a una doctrina verdadera, porque cualquiera trae en su boca la sangre de Cristo. Y a un lado, no sé, la bebida alcohólica o el cigarro, no sé de qué, pero en la boca está la sangre de Cristo. Por eso es que digo que se ha llegado a tergiversar la enseñanza y sobre todo la eficacia de la sangre de Cristo. Porque cualquiera puede vivir como quiere y de todos modos tener en su boca la invocación de la sangre de Cristo. Por eso el tema es el valor, que nosotros sepamos cuál es el valor espiritual de la sangre de Cristo según la Biblia, no según lo que las personas, los sistemas religiosos han inventado. Y ahora, hermanos, también hay algunos cantos cristianos que llegan a emocionarnos porque mencionan la sangre de Cristo pero no nos llevan más allá que de las emociones, ¿sí? Tenemos un canto muy significativo, hay poder, hay poder sin igual poder en Jesús, en la sangre que Jesús vertió. Cantábamos un canto que decía, la sangre de Cristo tiene poder, una cumbia. Y sin embargo la iglesia toda metida en problemas carnales, desde el liderazgo hasta abajo. Problemas que eran dignos de una reprensión del Señor. Entonces, hermanos, no porque los cantos o muchos de ellos estuvieran mal, sino porque a algunos de nosotros nos ha faltado la instrucción y también nos ha faltado, hermanos, vivir en la realidad, vivir en la realidad de lo que esta sangre ha hecho en nuestras vidas. Es decir, a muchos nos falta una conciencia profunda del enorme valor y poder de esta sangre, lo cual nos debe llevar a regocijarnos, nos debe llevar a agradecer a Dios por tan valiosa obra y tan hermoso regalo. Pero esa falta de la instrucción y esa falta o una instrucción mal dada, la que no nos deja pasar más allá y pensamos que hasta alguien ha dicho que es un arma, pero no es un arma. Lo vamos a ver en la Biblia. Esto es muy propio de lo que se llama las doctrinas pentecostales. Vamos a ver. Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Volvemos a leerlo para darnos cuenta que en este versículo el Señor está estableciendo el verdadero significado y uso de su sangre. Son los labios del Señor los que están diciendo para qué va a ser su sangre derramada. Y lo primero que nos dice que esa sangre que Él va a derramar, dice, es la sangre de su nuevo pacto. Con esa sangre iba a quedar sellado un nuevo pacto de Dios. Pero también esa sangre iba a perdonar los pecados. Dice, es derramada para esto, sella el nuevo pacto, pero también remite, dice, para remisión, para perdón de pecados, la sangre de Cristo.
Fíjese bien la relación que tiene la sangre con el perdón de pecados y el sellamiento del nuevo pacto. Bueno, esto es lo que significa remisión, perdón. Y esto es necesario, hermanos, que lo tengamos presente desde ahorita porque, como decía, han surgido un sinfín de expresiones que se han aprendido dentro del mundo cristiano y no solamente del mundo cristiano, de grupos, de personas que se ostentan como cristianos, y no lo son. En la tele podemos ver a algunos brujos del siglo XXI todavía haciendo esas cosas e invocan la sangre de Cristo. Usted puede escuchar a gente que pertenece a otros grupos que no son evangélicamente cristianos y traen hasta cánticos y oraciones de la sangre de Cristo. Y así los puede escuchar. Los puede escuchar. ¿Sabe? Aquí puse una nota aclaratoria. Que no es mi intención ofender a algunos que todavía usan orando estas frases, como las que voy a mencionar en un momento, sino que lo que pretendo es que examinemos la verdad de la Biblia, el por qué y para qué existe la sangre de Cristo. No es mi intención, porque muchos hemos crecido o venimos de iglesias donde las oraciones eran reprender y invocar la sangre de Cristo, limpia con la sangre de la esquina, limpia aquí con la otra sangre. No pretendo eso, hermanos. Lo que se pretende, hermanos, es ir a la palabra de Dios y ver en realidad qué nos dice la Biblia, no lo que nos dicen aquellas personas. Y tener la fe para creer lo que está aquí, porque esta es la única palabra de Dios y no hay más. Nosotros alguna vez la usamos, yo alguna vez lo usé, lo hice así. Pero cuando llegó la verdad de la palabra a mi vida, me pude dar cuenta que no era de esa manera. Me pude dar cuenta que no era de esa manera. Pero todavía, hermanos, escuchamos entre muchos de nuestros hermanos, y con amor y respeto yo lo digo, expresiones como me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me proteja. Yo cubro con la sangre de Cristo a todo el que está en mi casa, etcétera. Hay mucha invocación de la sangre de Cristo. Hace poco escuché que una persona que no es cristiana dijo, en la mañana que se fue mi hija, yo le dije, te cubro con la sangre de Cristo y para que no le pasara nada. Pero pertenece a otro grupo que no está basado en el Evangelio. En fin, hermanos, se ha dado por aplicar de manera literal la sangre de Cristo, como si de veras la tuviéramos en la mano. Quiero decirle que la sangre de Cristo se derramó y no está. Físicamente no existe. Existe espiritualmente, es un concepto espiritual de fe profundo, hermanos. Espiritual. Cuando nosotros leemos que Jesucristo entró al lugar santísimo con su propia sangre, no se vaya usted a imaginar que Él llevó en sus manos horadadas un cúmulo de sangre. No se vaya a imaginar eso, hermanos. No. Ahorita vamos a aclarar cuál es el sentido de la sangre de Cristo. Por eso no podemos imaginarnos que tomamos el aspersor ahí como si fuera el agua que muchas veces se usó y empecemos a esparcirte. Yo te cubro con... No es literal. No es así. Esto se debe, hermanos, a una mala interpretación de la Biblia, de la Escritura, que se ha tomado como base en Éxodo 12:22. Y dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de nosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana.
porque Jehová pasará a 100 hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Algo importante antes de seguir adelante es mencionarles que los beneficios de la sangre de Cristo siguen siendo tan eficaces o sigue siendo tan eficaz como cuando se derramó hace 2000 años la sangre del Señor. Y podemos añadir, hermanos, que el sacrificio de Cristo nos lleva a experimentar una vida plena y esperar en el futuro próximo la esperanza de la eternidad de su gloria. Y volviendo al análisis de este texto que tan mal ha sido interpretado y ha introducido una práctica en muchos cristianos o en mucho pueblo cristiano y no cristiano, vamos a ver qué nos dice. Estos versículos nos habla de la institución de la Pascua. Dios ordena que se mate un cordero por cada familia y que la sangre sea puesta en los dinteles, la parte de arriba, y en los postes a los lados de las puertas en las casas donde habitaban esas familias israelitas. El juicio de Dios, hermanos, había caído sobre Egipto y se había determinado que cada primogénito de los egipcios, aún de los animales, muriera. Porque el plan de Dios era libertar a su pueblo y sacarlo para que le sirviera y tuviera una comunión con él. Y con este propósito y haber ordenado que se hiciera así, Dios dice que pasaría y vería la sangre aplicada a las puertas de las casas, y la familia que allí habitara no sufriría la muerte decretada por él, porque él miraría la sangre de aquellos corderitos, animalitos, es así sangre física puesta. Iba a pasar el ángel de la muerte y no les iba a suceder nada. Fue un evento trágico, hermanos. Podemos imaginarnos el cuadro, la escena. Podemos escuchar, hermanos, los lamentos de aquellas madres que lloraron por sus hijos primogénitos en todo Egipto. Pero cuando observamos este cuadro y vamos a la interpretación bíblica, nos damos cuenta que el corderito que se mató, que mató cada padre de familia y derramó su sangre, eso es figura de Cristo. También nos damos cuenta que la sangre que cubrió la puerta de la casa de cada familia es la figura de la sangre de Cristo que cubre ya a cada persona que es salva. Y también, hermanos, otro detalle es que el juicio de muerte decretado por Dios no tuvo efecto no tuvo efecto en los que están ya cubiertos con la sangre, en este caso los que estaban detrás de las puertas, prefigurando la sangre de Cristo salvando de la muerte. Fíjese. Y un detalle más. La oscuridad de la muerte no apagó la vida de los israelitas salvados, pues al siguiente día salieron viendo un nuevo amanecer. En los versículos dice que no salgan esa noche, sino hasta la mañana siguiente. Y esto es, como dice la palabra, que el que ha creído en Cristo ha pasado de muerte a vida, porque ha sido la sangre de Cristo lo que le ha llevado a un nuevo amanecer. Pero ya está cubierto por la sangre de Cristo. Ya ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento por esa sangre de Cristo. Como usted, hermano, como yo, nos podemos dar cuenta que todo este cuadro se cumple en Cristo. Y no hay necesidad de aplicar por medio de oraciones y pensar que es de manera literal que nosotros tomamos y untamos la sangre de Cristo, porque el único que la aplica y eso para perdón de pecados es Dios. Fíjese a qué conclusión nos lleva la palabra. El único que aplica la sangre de Cristo es Dios, porque ¿quién le dijo a Moisés que mataran el cordero? Fue Dios el que le dijo, matarán un cordero.
Le pondrán la sangre allá a las puertas. Fue Dios, la iniciativa de Dios, de Él viene que Él iba a aplicar la sangre de Cristo a cada persona que creyera en esa sangre. ¿Cómo es posible que todavía te cubro con la sangre? Oye, pues ¿qué le quieres remitir los pecados? ¿O qué lo quieres? ¿Eres más poderoso tú a través de tu oración que Dios para cuidarlos? Como que hay, es digno de analizarse, hermanos, analicemos. Es digno de razonar, de pedir al Espíritu Santo, bueno, Señor, tu palabra dice así. Ahorita voy a llegar a un contraste, porque estoy diciendo todo esto, pero por eso nosotros estamos viendo cómo se interpreta este plan que viene desde la eternidad para perdón de pecados y que viene a través de la vida derramada, o sea, la sangre del Señor, que el hombre fuera limpio para acercarse a Dios, y de ahí se deriva toda la salvación de Dios hacia el hombre, de la sangre de Cristo. Leamos primera de Pedro 1:19. Dice, sino con la sangre de Cristo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 18, el contexto nos está hablando de que fuimos rescatados, lo vamos a tomar más adelante, pero aquí el contexto es que fuimos rescatados de una manera vacía de vivir. Luego dice, no con sangre de animales, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. ¿Y qué dice? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién lo destinó? Dios en la eternidad. En su eternidad, como decíamos, dispuso que esa sangre fuera aplicada al que creyere. Entonces, hermanos, es para demostrar este punto. Y luego dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Por qué fue necesaria la sangre de acuerdo al pensamiento de Dios? Es bueno preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo en su pensamiento esta sangre? Que la sangre fuera el vehículo para el perdón de pecados. Lo vemos desde Levítico 17:10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Cuál es la razón? La respuesta está en el 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En los pueblos paganos se acostumbraba sacrificar y tomarse la sangre. Lo usaban para varias cosas. Decían ellos que al tomarse la sangre de los animales, ellos adquirían sus características. Si alguien tomaba sangre de toro, ellos iban a obtener la fuerza, la braveza. Por eso tomaban la sangre de aquellos animales, y no se diga de otros sacrificios. Y Dios está hablando que tiene un valor la sangre, porque dice, la vida de la carne está en la sangre. Mientras un cuerpo tiene sangre y no se desangra, está vivo. Pero si se sale toda su sangre, se muere. La vida de la carne está en la sangre. Y dice que esta sangre, empezando por la sangre de los animales, iba a servir para expiación de las almas, para expiación de las personas. Dios así lo había establecido. Mire, en la palabra de Dios para todos, en esta versión, el versículo 11 dice así, de Levítico 17, porque la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen la sangre en el altar como rescate por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal. La sangre, hermanos, representaba la vida inocente del animal que era sacrificado en el lugar del culpable que hacía la ofrenda. Y la muerte del animal, o sea, la evidencia era el derramamiento de su sangre, satisfacía, hermanos, satisfacía
la pena de muerte que Dios ha decretado sobre el pecado. Dios concedía el perdón al pecador. Así que todo sacrificio, hermanos, que se ponía sobre el altar de bronce era para cumplir esa pena de muerte que exige la ley de Dios por cada pecado que se comete. Entonces hay pena de muerte con Dios, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Dios no puede pasar por alto el pecado, hermanos. Los hombres podemos pasarlo con nuestras justificaciones, pero Dios no. Y es donde creo que de ahí parte, y digo creo, porque en el corazón veo una relación entre el versículo de si mi pueblo se humillare. ¿Por qué? Porque Dios no puede pasar por alto el pecado, ni de su pueblo, y mucho menos de los que están sin Cristo. No lo puede pasar por alto. La ley de Dios exige que todo pecado conlleve la pena de muerte. Así que cuando el adorador israelita venía con fe, presentaba su animalito para que fuese muerto por él y lo degollaba, derramaba su sangre y la rociaban alrededor del altar. Así era como toda ofrenda por el pecado, y expiaba, perdonaba y cubría el pecado del israelita. Y el israelita regresaba a su casa, regresaba a su casa, regresaba a su casa, a sus labores, tranquilo, regresaba sin culpa, regresaba sin miedo a que Dios lo fuera a castigar. Esto nos lleva, hermanos, a que comprendamos que todo el sistema de sacrificios que Dios instituyó por medio de Moisés era con el fin de enseñar la gran verdad, que Dios es santo y el hombre es pecador. A eso lleva, hermanos, que el Dios es santo y el hombre pecador. Pero todo esto, los sacrificios, eran sombra de lo que vendría a cumplirse con Jesús en su sacrificio y su sangre derramada para perdonar definitivamente los pecados de los hombres. Ya no se necesitaría sangre de animalitos, sino que su sangre, dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre, esta palabra quitar, significa eliminar, significa quitar de en medio el gran obstáculo que está separando o que separa a la humanidad de Dios, el pecado. Por eso, hermanos, todos los que somos ya cubiertos por la sangre de Cristo, lavados en la sangre de Cristo, podemos entrar directamente. No es por obras, es por la sangre de Cristo por la que podemos ir allí. No hay necesidad que nos la apliquen. Él nos la aplicó cuando venimos a Jesús. No hay necesidad que nos cubran. Él nos cubrió cuando venimos a Jesús. No hay necesidad que nos proteja a alguien, porque Él ya nos protegió y nos brinda todo su apoyo desde que Él nos cubrió con su sangre, con la sangre de Cristo. Debemos de vivir confiados. Y debemos de vivir en un proseguir de su mano en santidad, buscando la diligencia para Él, buscando el propósito con el que de antaño Él sacó a aquel pueblo de Egipto, la libertad para servirle a Él. Tiene una razón por la cual Él me sacó. Me sacó no para que yo viviera para mí, sino para que viviera para Él, porque su vida está en mí, su sangre me ha lavado. Amados, por eso tenía que ser una sangre diferente. Tenía que ser una sangre diferente. Nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Desde su concepción, Él no podía ser concebido por una semilla humana, porque en la semilla humana se transmite el pecado. Y sabe, hubiera sido imposible que nosotros, que esa sangre sirviera para que nosotros fuésemos salvos, para que cada joven que ha recibido a Cristo, para que cada niño en su conciencia o en la medida de su conciencia ha recibido a Cristo, sería imposible haber sido salvados si esa sangre o si esa humanidad de Jesús hubiera sido contaminada con una semilla humana. Tenía que ser una sangre diferente. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales solo cubrían el pecado.
porque tenían que seguir matando animalitos. Pero la sangre de Cristo fue ofrecida una sola vez y para siempre, hermanos. ¿Sabe? Una sangre diferente. Esto nos debe de llevar, hermanos, a mirar los grandes beneficios de esa sangre en nuestras vidas. Primero, Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Justificados quiere decir declarados sin culpa, declarados inocentes, absueltos de toda pena, de todo delito, hermanos. Dios nos declaró, nos justificó, nos declaró inocentes en esa sangre de Cristo. No hay nada, nada que se deba. Ya nuestra deuda ya fue pagada en la cruz del Calvario, hermanos. Ya esa deuda tan grande que no podíamos pagar, tuvo que ser pagada y fuimos declarados justos delante de los ojos de Dios, porque él, ¿qué pasó en Egipto? Pasó y vio la sangre. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Él ve la sangre, él aplica la sangre, ve la sangre y sabe, nos declara inocentes, sin culpa, como si nunca hubiésemos pecado. Quien ha venido a Dios en arrepentimiento y ha puesto su fe en Jesucristo, fíjese lo que le digo, Dios lava sus pecados. Dios lava sus pecados, aplica la sangre de su Hijo y lo limpia completamente. ¿Y esto qué dice? Lo salva de su ira decretada en contra de esta tierra. Si algo se ha de decretar sobre esta tierra, es que hay una ira de Dios sobre ellos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, según el Evangelio de Juan. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Está enojado Dios? Sí, hay un problema. Un hermano lo ilustraba de esta manera: le quebré los vidrios al vecino y no puedo ir a tener una amistad porque tengo que pagar esa deuda. El hombre pecó desde principios del tiempo, en Adán, hermanos. Y esa deuda hay que pagarse, y ya fue pagada en Cristo, pero falta que muchos puedan extender la mano y decir, sí, yo reconozco que solo la sangre de Cristo puede limpiarme y puedo ir a estrechar la mano con mi Dios, con el Dios supremo. Estando ya justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira. En la Nueva Versión Internacional dice este mismo versículo: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él, de Cristo, seremos salvados del castigo de Dios. Por eso a muchos no les gusta leer el Apocalipsis, porque leen las copas de la ira, los sellos. Hermanos, eso es sobre la tierra. Ahí se le habla al cristiano para que vea cómo Cristo ha vencido. Y si algo hay que no me da miedo, pues algo hay que confesar al Señor, porque tenemos una seguridad tremenda, hermanos, pero también una responsabilidad tremenda. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿mediante qué? Mediante la sangre de su cruz. Más claro, y Colosenses 1:20, no, vamos a leerlo en la palabra de Dios para todos. 1:19 y 20. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo, y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y con razón, hermanos, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz. El estado de guerra se acabó. Ay, amados, cuando veo que ya no soy enemigo de Dios,
Cuando veo que soy su amigo, cuando veo que me trata como su amigo, porque la sangre de Cristo quitó el obstáculo, ay, Padre. Es cuando se despiertan los anhelos de vivir con Él. Es cuando se despiertan los anhelos de servirle. Es cuando se despiertan los anhelos de gozarse en las aflicciones. Tenemos paz para con Dios. Ya no somos tratados como enemigos, hermanos. A pesar de las aflicciones, ahora dice el Señor que las aflicciones son para purificarnos, pero no para llevarnos a una condenación, porque la condenación ya fue puesta en la cruz del Calvario por esa sangre derramada. Un segundo beneficio, hermanos. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Segundo beneficio, acercados o cercanos a Dios. Efesios 2:12, palabra de Dios para todos, dice: recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte, por eso va ligado a la sangre, la muerte o la sangre de Cristo los acercó a Dios. ¿Qué tan cercas o qué tan cerca el que se ha unido a Cristo, un espíritu es con él? Así de cerca, hermanos. Así de cerca. Estamos escuchando el corazón del latir de Dios, el latir del corazón de Dios por nosotros, al decirnos lo que ha hecho la sangre de su Hijo y al decirnos lo que Él ha hecho en nosotros por esa bendita sangre. Podemos descansar. Antes, ¿teníamos alguna esperanza de bendición? No, dice la Biblia que los gentiles, los que no éramos del pueblo judío, estábamos excluidos y aún en nuestras propias vidas teníamos alguna esperanza de paz. No, vivíamos desenfrenadamente, caminos que solamente nos llevaban a la perdición y a la muerte, hermanos. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, las cosas cambiaron. Recuerdo cuando mi mamá me perdonaba. Había yo hecho alguna cosa como de pequeño y mi mamá dice: mamá, perdóneme. Y cuando mi mamá me perdonaba, todo el día andaba sonriente. Mamá, ¿qué quiere? Mamá, ¿qué quiere? Se disfrutaba la libertad de que mi mamá no me dio mis azopitos ahí, mis nalgaditas. Pero aquí, hermanos, se disfruta la bendición de estar cerca de Dios. ¿Quiénes son los que están cerca de Dios de primera mano? Ustedes, hermanos. Ustedes. Tú, yo, todos. Por esa sangre preciosa. Un tercer beneficio: nos santifica. La sangre de Cristo nos santifica. Y si invocáis por Padre, primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre. Dice que fuiste rescatado, ¿con qué? Con la preciosa sangre de Cristo. La preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación, porque aquellos corderos del Antiguo Testamento tenían que ser guardados 14 días, tenían que ser libres de todo defecto, ni mochitos de sus patas, ni manchas en el cuerito, ni que les faltara nada, ni ciegos. Dios lo condenaba porque quería prefigurar la perfección del Cordero de Dios y asimismo la perfección de la sangre, la limpieza y pureza de la sangre que se iba a derramar en Cristo, por Cristo. Por eso dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Si lo leemos en otra versión, hermanos, más clara, palabra de Dios para todos, dice así, primera de Pedro 1:17, ustedes oran a Dios y lo llaman Padre, y Él juzga a todos por igual según lo que hacen. Por eso deben mostrarle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén viviendo en este mundo. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el dinero, sino con la sangre de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Me gusta decirlo así a manera de declamar, hermanos. Porque sabe, son palabras benditas de amor. Nuestra libertad, nuestra santificación, fuimos comprados para que ya no viviéramos de la misma manera que vivíamos allá, como decía hace rato. Para que ya no viviéramos de una manera hueca, vacía, sin sentido, sino que viviéramos ahora para Él, sirviéndole. Y un cuarto beneficio, por último. La sangre de Cristo nos da permanencia en la comunión. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que tenemos comunión con Dios, porque como le vuelvo a decir, muchos están con la sangre de Cristo en su boca y la comunión con Dios no la hay. Y mucho menos la segunda faceta de la comunión. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, está hablando a cristianos, mentimos. Ah, la sangre de Cristo en tu boca, pero ¿cómo estás viviendo? Dios desde ahí ya pone un tache. Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Dios está en luz, como Él está en luz, entonces, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. No solamente la comunión con Dios, sino la comunión entre usted y yo, hermano. Si usted se da cuenta, la cruz está formada por dos maderos, uno vertical y uno horizontal, porque uno nos dirige a establecer la comunión con Dios y el horizontal nos dirige a establecer una comunión entre el prójimo, entre los hermanos. Podemos poner este ejemplo, por eso, hermanos, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre sigue vigente, sigue eficaz, pero vea una vez más, nos limpia de todo pecado. No es el hecho de que invoquemos, no es el hecho de que digamos de esto. No, debo de ver, de vivir en esa realidad, como decía al principio, de lo que la sangre de Cristo ha hecho en mi vida. Seguimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, si decimos que ya no pecamos, esa es la traducción literal, original. Si decimos que ya no pecamos, mentimos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ahora va cristianos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos va a limpiar? Con la sangre de Cristo. Por eso el versículo que el Espíritu Santo nos dio en la mañana, si mi pueblo se humillare. Porque hay una sangre de por medio, hermanos. La sangre de Cristo nos ha santificado, la sangre de Cristo nos ha acercado, la sangre de Cristo nos ha justificado, pero también la sangre de Cristo nos lleva a que tengamos una permanencia en la comunión en sus dos lados, hacia arriba y hacia los lados. No me puedo explicar cómo muchos de los hermanos no tienen comunión con los demás hermanos. No me refiero a este lugar, me refiero a que
que se les ha olvidado a los hermanos que fueron lavados con la sangre de Cristo para tener comunión con Dios y su mismo pueblo. Se les ha olvidado los beneficios. Pero ¿cómo invocan la sangre de Cristo? Permítame decirlo así, iglesia. Esto funciona así, según estos versículos. Cuando hay pecado, se corta la comunión con Dios, aunque se sienta bien en su pensar. Cuando hay pecado, se comienza a separar de la iglesia y el amor por los hermanos se va apagando. Cuando hay pecado, nos volvemos ciegos para ver precisamente nuestro propio pecado. Esto se llama autoengaño. Y sabe, un científico decía, la única persona más fácil de engañar somos nosotros. Es más fácil engañarnos a nosotros mismos. Y eso decía un científico. Dios lo dice con más claridad. Que el pecado puede llegar a engañarnos, nos engaña. Entonces, autoengaño, y comenzamos a vivir en nuestras obras y comenzamos a vivir en nuestras obras muertas, nuestras obras muy propias, obras muertas. Pero al final, muy adentro de nosotros, muy adentro de cada persona, muy adentro de aquel que conoció la palabra, muy en el fondo sabe que no está haciendo bien, porque hay un juez que jamás lo dejará descansar, se llama conciencia. Y dice la palabra de Dios que la conciencia estará haciendo, va a mostrar en las personas la obra de la ley. Diciendo está bien, diciendo está mal, pero siempre va a estar ahí. Por eso al final sufre aquel que ha tenido conocimiento de Dios y está viviendo en pecado, aunque diga estoy bien. Ahora, hermanos, ¿hay solución? Claro que sí hay solución. ¿Cuál es la solución? Para que se quite nuestra culpabilidad, para que se quite la culpabilidad, la solución es la sangre de Cristo y volver, hermanos, a la comunión con Dios y a la comunión con los hermanos. Esa es la solución. Dice Hebreos 9:14, fíjese, dice, ¿cuánto más, hablando de las diferentes sangres, la sangre de animales y ahora la sangre de Cristo, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Toda obra humana, toda obra personal, pues yo no, ¿qué quiero? No, nada. Es una obra muerta. Es una obra nacida del pecado que mora en el hombre y que hace que haya culpabilidad. Si la hay, entonces es tiempo de venir a la sangre de Cristo. Fíjese. La sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Está hablando en dos contextos. Habla en aceptar el sacrificio de Cristo y habla en que se reafirme aquel que está caminando en una vida cristiana que ha tropezado. La palabra de Dios para todos, dice este versículo, pero la sangre de Cristo puede hacer mucho más que aquellas sangres de animales. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. Gracia. Hay gracia, hermanos. La iglesia no juzga. El único juez es Dios, pero es el mismo que ha dado la solución. Y es lo que se proclama en la iglesia del Señor. Por eso esto hace, hermanos, que apreciemos el valor espiritual de la sangre de Jesús, pero también hay un llamado y una exhortación urgentes. Quiero que lea conmigo Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés, con mucha atención, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda ¿qué? La sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Estas palabras son muy fuertes, hermano, muy fuertes, dignas de temerse. Palabra de Dios para todos. En esta versión dice: si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión. Cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él, ¿qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. El que tiene por inmunda la sangre, una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados, por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. ¿Sabe cómo aplica Dios la sangre de Cristo? Por medio de su Espíritu Santo en usted. Espíritu, la sangre están mezclados, están juntos, hermano. No, yo no quiero lavar mis pecados en la sangre de Cristo. Yo no me quiero arrepentir. Ahí está la sangre, está para ti hoy, esta mañana. Está para ti, cristiano, para mí. Esta es una advertencia muy seria para aquellos que en su corazón no tenían ese lavamiento, pero también por el otro lado está para mostrarnos a nosotros el cuidado y la responsabilidad que debemos tener y preguntarnos: ¿en verdad he sido nacido de nuevo? ¿En verdad estoy consciente que he sido lavado con la sangre de Jesús? Porque el Señor Jesús asegura en Juan 6:54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Las advertencias son puestas, sí, para afirmarnos en el camino, para nosotros tener siempre con la mira puesta a los caminos de Dios y no ser como los apóstatas que un día conocieron, que un día pudieron ver las enseñanzas de Jesús, que un día pudieron entender lo que significaba el evangelio, pero en su corazón no llegó. Y aún hay cristianos que, por eso decía hace rato, se han olvidado de lo que la sangre de Cristo ha hecho por ellos. Bendito Dios por tenernos aquí escuchando su palabra, hermanos. Bendito Dios. Pero por eso el apóstol Santiago dice que vayamos por aquellos que se han dejado de estar aquí. ¿Cuánto más castigo pensarás? ¿Cuánto más castigo? ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo porque considera la sangre de Cristo una suciedad. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados, por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Yo creo que es tiempo de meditar. Todo el que participe de esto, yo solamente hago una pregunta: ¿ya se arrepintió de sus pecados? ¿Ya reconoció a Jesús como su único Salvador? Si usted lo ha hecho así de todo corazón y sabe que no hay nadie más que lo puede llevar hacia la gloria, que es Jesús, no hay sistemas, no hay creencias, no hay que la tradición de su papá, que él así me enseñó, que así no, es usted, es su responsabilidad y usted mi responsabilidad. Cuando estemos allá, hermanos, no va a haber con que por qué, no es que mira, es que aquel, no, yo voy sobre ti. El Señor dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Y así a cada uno nos va a decir el Señor: tú, a ver, Daniel, no, es que mi esposo, no, tú, cuentas individuales, no colectivas. Lo colectivo es la exhortación hoy. Y como dice el mismo autor en Hebreos: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como en aquel día que, viendo las maravillas, el pueblo no quiso creer en el Señor, aún viendo los grandes milagros. Y hoy dice: si tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. La sangre de Cristo ya fue derramada por cada uno de nosotros. Solo es que tú, con un corazón abierto, vengas
te examines y le digas, Señor, necesito ser limpiado de esto, del otro. He creído en otras cosas, no te he creído a ti. He estado odiando a, no sé lo que pueda haber. Yo no soy Dios. El Espíritu Santo solo conoce el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos.